Dios les bendiga. Te recuerdo que este mes de mayo estamos hablando sobre bendiciones y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo convertir las dificultades en bendiciones. Vamos a tener un texto bíblico que se encuentra en Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4 y dicen así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Te quiero hablar sobre una chica la cual decía que la vida era demasiado dura, que estaba pasando por procesos tan difíciles y ella había llegado a la determinación de que su vida estaba siendo muy dura. Esta chica se quejaba mucho de todo lo que le acontecía y entendía que todas las cosas le resultaban mal, le salían difíciles. No importaba cuánto ella se esmerara o se esforzara, ella decía que todo le salía mal. No sabía cómo hacer para ella poder seguir adelante con su vida y creía que en algún momento se iba a dar por vencido. De hecho, diciendo a cada momento que la vida estaba cada día más dura, era una forma de ella demostrar que se estaba dando por vencida. Ya cansada de tanto luchar, ella le parecía que cuando tenía un problema, este se solucionaba, pero de una vez no pasaban pocos días cuando el problema volvía y arreciaba y las cosas entonces se ponían cada vez más difíciles. Un día su abuela la escuchó expresarse de esta manera y entonces la llamó a la cocina. Allí la abuela llenó 3 ollas de agua y la colocó sobre el fuego. Pronto el agua de esas 3 ollas empezaron a hervir. En una la señora colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última olla pues colocó granos de café. Las dejó hervir por un largo tiempo sin decir ni una sola palabra. La chica estaba ahí y ya estaba un poco impaciente, preguntándose en sus adentros qué sería lo que estaba haciendo la abuela. A los 20 minutos la abuela apagó el fuego. Sacó las zanahorias y la colocó en un recipiente, sacó los huevos y por igual lo puso en un recipiente y el café pues lo puso en una gran taza. Luego le pidió a la jovencita que tomara uno de los huevos y que lo rompiera. Al sacarle la cáscara, la chica observó que el huevo por dentro estaba duro. Luego le pidió que sacara la zanahoria y cuando la chica sacó la zanahoria y la tocó se dio cuenta que estaban blandas. Y luego entonces la abuela le dice que tome café. Ella pues cuando la abuela le pidió que tomara café sonrió porque era muy dulce el aroma que tenía y le encantaba el café. La chica se queda tranquila y de una forma humilde le pregunta a la abuela: Abuela, ¿qué significa todo esto? Entonces la abuela le explica que los 3 elementos que ella había puesto en la olla habían enfrentado los 3 la misma adversidad. El agua hirviendo era esa adversidad y los 3 habían sido echados en agua hirviendo, pero que habían cada uno reaccionado de una forma diferente al momento de entrar en la olla de agua hirviendo. La zanahoria por su lugar llegó al agua estando fuerte, dura, pero después del paso de un tiempo hirviendo en el agua, pues ella se volvió débil, frágil y se podía deshacer con las manos de tan blandita que estaba. El huevo también había llegado a la olla muy frágil, su cáscara por fuera pues sabemos que es dura, pero por dentro era muy frágil. Al estar un tiempo en la olla se convirtió en un huevo duro y difícil de romper. Así que luego entonces le explica que el agua, cuando recibió los granos de café, sin embargo cambió el color del agua. Era el único que había logrado cambiar el ambiente donde había llegado con su color, con su sabor y con su aroma. Entonces le pregunta a la abuela: ¿cuál de ellos eres tú? Entonces
Ella le dice, cuando la adversidad llega a tu puerta, ¿cómo tú respondes? ¿Cómo eres? ¿Cómo te comportas? ¿Eres acaso como la zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor la tocan, se vuelve débil y pierde su fortaleza y se vuelve suavecita? ¿O eres un huevo que comienza con un corazón maleable, suave, sencillo, que poseía un espíritu fluido, pero que después de haberse encontrado con el agua, entonces endurece por dentro? ¿O eres como el grano del café, que logra cambiar el agua hirviendo y darle un color, un olor y un sabor diferente al agua cuando entró y duró 20 minutos dentro de ella? Cuando el agua llega al punto cumbre de ebullición, el café alcanza entonces su mejor sabor, le explica la abuela. Intenta ser como el café. Ella le pide, dale color y sabor a todo lo que toques, a todo lo que tú tengas a tu alrededor. No te fijes de las dificultades, le dice la abuela. Este es un consejo que no solo lo estoy diciendo para platicarles lo que la abuela le dijo a su nieta, sino para también hablarte a ti que escuchas esta conversación. Cuando tú puedes ser como el grano del café, que cuando llega al agua le cambia el color, le cambia el sabor, le cambia el olor, convierte las dificultades en bendiciones. Y es lo que la abuela le estaba aconsejando a esta chica. Yo durante todo el trayecto de mi vida he observado que todas las personas están llenas de situaciones, están llenas de altibajos, están llenas de sinsabores en cuanto a su vida. Pero la diferencia entre todas las personas que he visto y que he conocido ha sido la forma en cómo han enfrentado las situaciones, cómo han enfrentado las adversidades y cómo la han tornado esas situaciones que eran negativas en cosas positivas para hacerlas bendición para ellas. Y es lo que te quiero aconsejar. Recuerda que todo lo que sucede en tu vida, todo lo que sucede a tu alrededor, todo lo que Dios permite es con una razón, es con un motivo. Solo tú necesitas es descubrir cuál es el motivo, cuál es la razón por la que el Señor te está pasando por diferentes situaciones, por diferentes dificultades, por diferentes procesos, para que dejes de verlo como cosas, simplemente cosas negativas, sino para que empieces a verlo como que Dios está usando todos esos procesos, todas esas dificultades que llegan a tu vida. Dios la puede tornar en bendición para ti. Todo va a depender cómo tú lo tomes, cómo tú lo recibas, cómo tú te hagas en el camino, en el trayecto de tu vida con todas esas situaciones. De una leve y momentánea tribulación se puede producir un eterno peso de gloria, dice el apóstol Pablo, y te lo leo de manera textual. Segunda de Corintios 4:17 nos dice, porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Todas las situaciones y dificultades que podamos atravesar, que podamos tener en nuestras vidas, deben producir en nosotros alegría, deben producir en nosotros felicidad. ¿Por qué? Porque sabemos que todas estas situaciones van a fortalecernos, nos van a sacar airosos, nos van a sacar fuerte de toda situación por la que podamos estar atravesando. Y cuando el apóstol Pablo dice que produce en él un cada vez más excelente eterno peso de gloria, está diciendo que esas dificultades no lo van a destruir, sino que él va a hacer que salgan bendiciones de esas dificultades para él. Cada vez que dentro de un proceso, dentro de un problema, dentro de una adversidad que tú estás metido, que estás metida, tú puedes aprender lo que Dios está enseñándote a través de esa dificultad. Entonces tú estás siendo bendecido porque tú estás creciendo espiritualmente.
porque tú no te vas a enloquecer por la situación que estás atravesando, porque tú vas a salir siendo feliz y vas a estar airoso en cuanto a esa situación que se te presentó, y la vas a poder utilizar para tú ayudar a otros cuando estén en el mismo estado de situaciones y dificultades que te enteres. Vas a poder ayudar a otros a que puedan salir bien dentro de su situación también. Nadie desea tener aflicciones, nadie. Todo mundo quisiera ser plenamente feliz y que no haya ningún tipo de dificultades en su vida. ¿Por qué son estas experiencias la forma de recibir una parte de la gloria del Señor? Precisamente por eso. Porque cada dificultad Dios la usa para hacernos crecer, para hacernos desarrollar, para que seamos bendecidos emocionalmente, espiritualmente, económicamente y físicamente. El Señor aprovecha cada situación que pueda el enemigo poner en nuestras vidas para Él sacarnos fortalecido de eso y enseñarnos algo. ¿Cuál es la gran diferencia entre los que tienen una situación y que yo estoy pasando por esta misma situación? Es la forma en cómo yo lo tome, es la forma en cómo yo lo maneje, es la forma en cómo yo empiece a ver a Dios obrando en cada circunstancia, en cada adversidad, en cada situación. Ahí radica la diferencia, en cómo tú o yo vemos a Dios en medio de cada proceso, para Él glorificarse y para también fortalecernos a cada uno. Así que la Nueva Versión Internacional, oigan qué bonito lo dice mucho más claro el texto bíblico que escribiera el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, dice la Nueva Versión Internacional, y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Oigan qué claro lo dice esta traducción bíblica. Eso va a durar muy poco, pero va a producir en nosotros una gloria más duradera, va a durar para siempre. Es una gloria que nos va a enseñar a esperar en el Señor, que nos va a enseñar a depender del Señor, que nos va a fortalecer y que nos va a preparar para que nosotros podamos mañana recibir aquel gran galardón que está reservado para cada uno de los que le temen al Señor y de los que han esperado en sus bendiciones. Génesis 37 del 12 al 36 nos habla de las diferentes adversidades que un personaje bíblico llamado José tuvo que atravesar. Y en este capítulo yo quiero que tú que estás escuchando luego lo busques y lo leas detenidamente y que te nutras más de este capítulo bíblico. Del 12 al 36 encontramos cómo los hermanos de José lo vendieron a unos mercaderes que iban hacia Egipto. Y para ellos salir de José, porque José había dicho que Dios lo iba a usar como un instrumento para él ser mayor dentro de sus hermanos, inclusive dentro de su papá y su mamá. Y ellos se burlaban de José, incluso le decían: ahí viene el soñador, cada vez que lo veían. Y se burlaban creyendo que José estaba hablando mentira y estaba siendo altivo y altanero, diciendo que Dios lo iba a poner por sobre toda su familia, que lo iba a poner por encima. Pero para que José viera esta bendición que Dios le había mostrado, de que él iba a estar por encima de sus hermanos y todos sus familiares, José tuvo que atravesar una serie de pruebas y dificultades que le costaron su libertad como persona, que le costó tener que terminar de criarse lejos de su papá que tanto lo amaba, lejos de su hermano pequeño Benjamín. Y José tuvo que pagar un precio para él ver la bendición de Dios llegar a su vida como Dios se lo había prometido. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es el precio que tú estás dispuesta a pagar para tú ver las bendiciones de Dios hechas realidad en tu vida? Hay un precio siempre que tenemos que pagar. Ahora, tú estás dispuesto a pagar ese precio. Tú quieres ser bendecido o bendecida, yo lo sé, pero no basta con querer ser bendecido o bendecida. Siempre hay un precio que hay que pagar, siempre hay cosas que hay que dejar, siempre hay cosas que uno tiene que abandonar para poder ir detrás del propósito del Señor y lograr entonces esa bendición que Dios ha prometido
a cada uno de los que le aman. José fue lanzado a un pozo y luego del pozo, cuando fue vendido a los mercaderes, que estuvo un tiempo en casa de Potifar, sirviendo en casa de Potifar, cuando su mujer dijo que él quería violarla, Potifar lo mandó preso y estuvo en la cárcel. Así que en el camino para él convertirse a gobernador de Egipto, como lo puso el faraón, José tuvo que pasar por muchísimas adversidades, por muchísimas situaciones, por muchísimas pruebas, luchas y dificultades, que si él se pone a mirar todas esas dificultades y todas esas pruebas por las cuales él estaba atravesando, si él se pone a mirar eso, se quita los ojos del propósito del Señor y se desconecta de lo que era el propósito y llamado del Señor para poder bendecirlo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No quites tu mirada del propósito del Señor, no quites tu mirada de la confianza, de la dependencia, de seguir esperando en lo que Dios dijo que te iba a dar para bendecirte, en lo que Dios dijo que iba a hacer contigo para bendecirte. Haz como hizo José, déjate llevar por el Señor, déjate llevar por el Espíritu Santo, y en vez de estar criticando y diciendo cosas y amargándote y molestándote por todas las pruebas y dificultades que estás pasando, empieza a ver que Dios puede estar utilizando todos estos procesos para formar tu carácter, para formarte y para llevarte al lugar alto a donde Él ha prometido llevarte. Así que José tuvo que esperar con paciencia a ver esa bendición que Dios había prometido a él, que le había mostrado en sueños, y se dejó llevar por el Señor. Así que el Señor engrandeció a José, lo puso como gobernador en palacio de Faraón para que él dirigiera todo el pueblo cuando estaba en hambruna, y así Dios lo llevó alto, lo llevó al lugar donde le había prometido llevarle. Vemos a alguien también que tuvo que pagar un precio para poder ver la bendición de Dios llegar a su vida, y este es David. En 1 Samuel capítulo 19 nosotros vemos en ese capítulo completo, leyéndolo, cómo Saúl pues seguía a David, como Saúl, por celos, por enojo, porque Dios había rechazado a Saúl por haber desobedecido a Dios cuando Dios le dijo que matara todo aquel pueblo y todos los animales y que se deshiciera de todo eso. Cuando él peleó y venció y no lo hizo, y Dios entonces se molestó con Saúl por la desobediencia que cometió, y entonces lo aborreció, y entonces el Señor eligió a David como nuevo rey. Así que Saúl empezó a molestarse con David, a perseguirlo hasta querer matarlo, y intentó tantas veces pues encontrarlo en algunos lugares donde tenía que huir David para poder salir de donde estaba Saúl y que no lograra matarlo. Y toda esta bendición, toda esta palabra de bendición que Dios había desatado sobre David, le costó el precio de tener que estar huyendo de Saúl, cuando también amaba a Saúl. Tuvo que salir huyendo para que Saúl no lo encontrara, y tuvo que esperar en que el Señor pues hiciera la obra de deshacerse de Saúl para que él pudiera entonces ocupar el lugar como rey de Israel. David tuvo que estar en exilio muchísimas veces y fue perseguido por hombres despiadados que enviaba Saúl en todos los caminos donde sabía que David podía estar, en todas las cuevas, en todos los lugares donde sabía estos seguidores de Saúl que podía estar David. Ahí iban ellos a seguirlo para matarlo. Y el rey Saúl estaba tan molesto que no medía consecuencia. Lo que quería era salir de David para que David no pudiera reinar como Dios había prometido esta bendición a David. Así que vemos que David escribe diferentes salmos y diferentes salmos proféticos donde él, lleno de la bendición del Señor, él entonces escribe hablando de cómo Dios lo había librado de la mano de Saúl, de cómo Dios lo había bendecido, de cómo a pesar de que él había pasado por muchos padecimientos, tribulaciones, batallas y vicisitudes, él había hecho resistencia y Dios le había ayudado y Dios lo había bendecido. Luego que ya David era rey, entonces David empezó a escribir hablando
de las bendiciones que Dios había provisto para él, librándole todo el tiempo de las manos de su enemigo. Y empezó David a escribir salmos y cánticos espirituales escritos en los salmos para mostrarnos a nosotros lo agradecido que él estaba con Dios por haberle bendecido y haber cumplido con la palabra que le había dado de que lo haría rey sobre todo Israel. Así que si tú y yo aprendemos a esperar en las promesas del Señor, las promesas de bendición que el Señor nos ha dado, nosotros vamos a ver su palabra cumplirse, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir, mucho menos para arrepentirse de lo que ha dicho de ti y de mí. Nosotros lo que tenemos es que dejar de ver las dificultades, las adversidades y empezar a enfocarnos en el Señor y poner nuestra vista en el Señor y no quitarla, no importa lo difícil que esté siendo el camino, que estén siendo las cosas. Yo sé que tal vez te estás preguntando, pero con todo esto de esta pandemia, con este virus, todos los planes que tenía, todos los proyectos que tenía para este 2020, todas las cosas que había planificado, todo eso se me ha ido abajo. Emprendí un nuevo negocio, se me quebró, todo eso se fue abajo, estoy sin empleo. Estoy pasando por situaciones. ¿Cómo es que usted me dice, pastora, que todo va a estar bien, que yo voy a ser bendecido, que voy a ser bendecida? Pues sí, te lo quiero repetir. A pesar del coronavirus, a pesar de la pandemia, a pesar de que estemos aislados, a pesar de que hayas perdido el empleo, que hayas perdido el negocio, que quizás hayas perdido algún familiar que amabas enfermo de este virus, a pesar de todo lo malo que puedas tú estar viendo en todo esto, yo te quiero decir que hay una bendición también en medio de todo esto. Solo tienes que empezar a ver lo que esto ha ocasionado en tu vida, que se ha tornado para bendición. Y entonces es donde vas a poder darte cuenta que ciertamente Dios también está utilizando todo este tiempo, toda esta adversidad con este coronavirus para bendecirte y bendecir a los tuyos. Por último, voy a hablarte sobre alguien que también tuvo que padecer por muchas situaciones dificultosas en su vida para poder ver las bendiciones de Dios. Y te quiero hablar sobre Daniel. Daniel capítulo 6 del versículo 16 hasta el 22. Ahí se encuentra cómo Daniel, por obedecer a Dios, por amar a Dios, por demostrar que ciertamente amaba al Señor, es echado en el foso de los leones. Daniel, dice la palabra, que oraba 3 veces al día y había escrito el rey Darío un decreto, por consejo de sus consejeros maliciosos que odiaban a Daniel, porque Daniel era un hombre muy usado por Dios y Dios le mostraba en sueños a Daniel todo lo que iba a pasar, y los sátrapas y los adivinos estaban molestos con Daniel porque Daniel había llegado muy rápido a crecer en el reinado del rey Darío, así que estaban muy molestos y estaban buscando cómo salir de Daniel. Y un día entonces se le ocurre decirle al rey que él editara un decreto donde todo mundo tenía que adorar su imagen y postrarse ante él y orar y adorarlo a él. A ningún otro Dios se podía adorar, solo a él. Y sabemos que Daniel, como le expliqué ahorita, oraba 3 veces al día, y Daniel era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón y no veía nada que no fuera él obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Así que Daniel, aún sabiendo lo que se había dicho, él no dejó de apartar tiempo para estar en oración, en búsqueda constante del Dios que le amaba y que le había protegido y que le había bendecido tanto. Así que él empezó a orar, y un día entonces lo encontraron, fueron y se lo dijeron al rey. Así que el rey tuvo que cumplir con lo que había escrito y firmado en ese decreto, de que el que fuera hallado adorando a otro Dios que no fuera, que se postrara ante el rey Darío, entonces este iba a ser echado al foso de los leones. Así que el rey tuvo que cumplir con lo que él mismo había decretado y había firmado, y envió a echar a Daniel al foso de los leones. Y vamos a leerlo de manera textual. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual llenó el rey selló al rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno.
no tocó ni siquiera instrumento de música y fueron traídos delante de él, y entonces a él se le fue el sueño porque estaba muy preocupado. El rey entonces se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a gran voz a Daniel con una voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Oh, gloria al Señor. Nosotros vemos aquí cómo Dios nos libra, cómo Dios nos bendice de caer en las manos del enemigo, de que el enemigo se enseñoree contra nosotros y nos venza. Dios sale a defendernos, Dios saca bandera a favor de nosotros, Dios cierra la boca de los leones, y esto fue lo que hizo el Señor para cerrar la boca de esos leones donde fue echado Daniel, y que no le hicieran daño, porque Daniel, como él mismo lo dice, yo no he hecho nada malo, yo simplemente estaba cumpliendo con lo que acostumbro a hacer todos los días de mi vida: postrarme en oración delante de mi Dios, adorar a mi Dios, y era lo que yo estaba haciendo. Pero aquí vemos cómo Dios pues se pone en alto el nombre de Daniel, y a partir de aquí entonces todo el que quiso hacerle daño a Daniel pagó con su vida el daño que le hizo, diciendo que él estaba abrogando la ley, el decreto que aquel rey había firmado y sellado. Así que Dios sacó a Daniel del foso de los leones, y Dios hizo que Daniel fuera engrandecido en el palacio. Es lo que Dios hace. Dios te bendice en medio de una adversidad como esta, en medio de una dificultad tan grande donde realmente tú no sabes si esos leones al caer Daniel podían de una vez devorarlo. Dios cerró la boca de esos leones, lo puso a ser amigo incluso de Daniel para que no le hicieran daño. Eso es lo que Dios hace. Cuando tú crees que tu embarcación está tan zozobrando, que la marea está tan fuerte que aunque se le vayan los pedazos a tu embarcación, Dios te va a sacar con bien de todo eso, y te va a sacar en bendición en medio de toda esta situación. Y es lo que Dios ofrece a cada uno de nosotros, lo que Dios promete a cada uno de nosotros. Ahora tú tienes que creerlo, tú tienes que confiar ciegamente en que Dios, en medio de cada situación, por difícil que sea en tu vida, Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar con bien, Dios va a defenderte, Dios va a enviar su ángel para que esté contigo y con su espada desenvainada pelee contigo y te defienda ante el enemigo, y que no te venza el enemigo. Es lo que Dios promete para cada uno de los que han decidido amarle, servirle y creerle. Dios es fiel, por tanto tú tienes que permanecer siendo fiel, y sus bendiciones llegarán a ti. Aunque el enemigo se levante contra ti, contra las bendiciones que Dios te ha dado, Dios enviará su ángel que te defienda, y el león rugiente que anda por ahí, que es Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ese león rugiente, Dios va a cerrar la boca de ese león para que no logre matarte, y Dios te va a defender contra él. Así que todo lo que es hoy adversidad alrededor tuyo, deja de mirarlo y empieza a ver a Dios obrando y trabajando a tu favor. Convierte las dificultades en bendiciones para ti, para los tuyos y para todos los que te rodean. Dios te bendiga.